Así quedamos. Un programa hecho con lo que hay. Conversaciones trascendentales que no llevan a ningún lado. Encaminadas por Mónica Champredonde, una activista a contramano desde hace 3 vidas atrás. Carlos Pinto, licenciado en narrativas transmedia gastronómicas. Léase anécdotas de boliche. Ricardo Blota, un espíritu inquieto y curioso, tan perfeccionista que todavía no encontró la silla para hacer el programa. Así quedamos, un grupo de luminarias que no quiere encandilar. Un programa que busca el aplauso de las 3 ciudades y se pierde en la rotonda de 122. Muy buenas noches, hoy hago la apertura yo de la emisión 996 de Así Quedamos. Me acompañan Carlos Pinto. Así es. Buenas noches, Carlos. Y Ricardo. ¿Usted quién es, señor? No sé quién es. A ver qué dice. Déjenlo a este chico hacer chistes que es bueno. No sé si quedó acá parte del inventario de la radio. Yo pensé que Ricardo había hablado con ustedes. No sabemos nada de Ricardo desde ayer. Ricardo me dejó a mí para reemplazarlo porque tenía un viaje de urgencia y entonces estoy yo hoy. ¿Y usted quién es, señor? Reemplazándolo, el doctor Cabe. El doctor Cabe, bueno, y con ustedes el doctor Cabe y él les habla Mónica Champredonde, que es la verdadera luminaria de este programa. Bueno, empezamos así. De todos modos, como tengo sueño hoy, te voy a dejar la derecha para que hagas como siempre lo que quieras con este programa. Bueno, estamos desde acá para las 3 ciudades, La Plata, Berisso y Ensenada, y más allá todavía, en 3 ciudades FM 96.3, y tenemos Instagram, 3 ciudades FM, conviene consultarlo, porque siempre hay sorteos, promociones, regalos, etcétera. También tenemos el Instagram del programa, así quedamos.ok, que dejamos una consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál fue tu personaje preferido en la infancia? Contanos, ¿y por qué? Estamos hablando de personajes de historieta. Acá este señor, que no sé de dónde salió, capaz como personaje se corporizó, como en la historieta del Eternauta, y viene de otro tiempo. Estás hablando de él, te escucha, tiene Sí, los auriculares. Sí, está bien. Acá no dice nada. No, yo soy, simplemente soy un reemplazante de Ricardo Blota. Pero hemos visto en el Instagram de Así Quedamos que Ricardo Blota fue permanece atado en la ciudad de Córdoba. No sé nada de eso. No. Y esta letra me parece que no es la de Ricardo, pero bueno, vamos a aceptarlo porque ya estamos acá. Yo tengo un documento acá, escrito de puño y letra, del señor Ricardo Blota. ¿Lo lees? ¿Cómo es tu nombre? Mónica, pero Mónica. ya lo leí, déjenlo a este chico hacer chistes que es bueno. Ricardo no escribe así. No, esa letra pero no. Bueno, ya está, vamos a disimular que ya estamos en el aire. Lo escribió apurado. ¿Se puede sacar los auriculares, señor? Sí. Moni. ¿Qué? Me parece que este es un mentiroso, un impostor. Pero ya estamos vamos a operar el corte. Como son personajes, se aprovechó y se metió como algún personaje. Vamos a seguir en la corriente como los locos. Sí, vamos a seguir. Dale. Bueno, está bien, seguimos adelante entonces. Doctor Cabe. ¿Doctor en qué? ¿Su profesión? Doctor en la vida. Ajá. He tenido Una mentira eso. Bueno, muchas profesiones, se han dado por muchos lados, pero no es el momento. Hoy vamos a hablar de personajes de historieta, ¿no? Sí, en otro momento ¿de podemos... eso sabe algo usted? Yo sé algo, sí. Bien, Bueno, este es un programa generalmente de dibujantes y diseñadores. Bailarinas, cantantes. En donde, etcétera. claro, la Asociación de Bailarinas, la Asociación de Dibujantes de Argentina y la Asociación de Diseñadores nos recomendó que hagamos radio. Me pareció que era una buena idea eso. Y nuestra familia apoyaron eso. Porque Están todos durmiendo. Están durmiendo tranquilos y se fueron estos 3, me lo rompen. A esta hora, claro. Claro. Y hablando de dormir y hablando de personajes, y vamos a dar el teléfono, el WhatsApp de acá de la radio,
673-2861, si quieren contarnos qué personajes estaban en su infancia, en las historietas, en la televisión, en el cine, dibujitos. Y hablando de dormir, tenemos que decir que se ha venido nuestra compañera muy ataviada como Cruella de Vil. Sí, se nota, ¿no? Sí, se nota. Impecable. Impecable. Mira, voy a mostrar. Tiene la etiqueta puesta, me parece todavía. A ver. Sí, tremendo. Impresionante. Todo el nivel. Me dijeron personaje, yo dije, bueno, voy a venir acorde. Y hace un ratito estaba como la Bella Durmiente. Sí. Porque comimos unas empanadas que ahora vamos a decir después de quién, gentilezas. George, impresionante. Y bueno, le agarró un sueñito y ya ahora está mejor. Ahora me siento espléndida. ¿Estás mejor, Moni? Soy la verdadera luminaria de este programa. Bueno, digamos que sí, porque estamos haciendo personajes y hablando de personajes. El nombre de ella lo sé, es su nombre. Mi nombre es licenciado Pintius o Carlos Pinto. Ah, ok. Acá todos tenemos títulos de la Universidad de la Calle. Sí, claro, pero esa la consigna era que tenía que tener un título, si no, no lo podía suplantar a Ricardo Blota. Así es. Filmame esto, Néstor. Bueno. Y tenemos que nombrar también a otro personaje que por está acá. Por supuesto. En un cuadrito como de historieta está ahí. Una sonrisa oreja a oreja. Maxi Solís. Hola, parece un pirata en realidad, mira, con el arito ese, ¿no? Sí, tiene toda una onda. Da para pirata. Y me parece que es medio pirata igual. Sí, tiene pinta de capitán. Después vuelve a la casa y se le arma. No digan eso, claro. No me quemé. Tiene pinta de capitán Garfio. Bueno, gente, personajes de historieta, pueden ser retro, personajes que hayan ustedes visto que consumen sus hijos. Hoy va a ser ese el tema. Y ¿qué desean ir a dormir? Hablando de eso, claro, hablando de dormir y que has dormido un ratito, yo creo que los primeros personajes que vi animados en la tele han sido de personajes que te mandaban a la cama. Uh-huh. ¿Había tele cuando eras chico? Había tele y había tele en blanco y negro. Sí, sí. O sea, esos televisores grandes con... Que había que golpear así con arriba para claro, que... tenía horizontal y vertical. Sí. Le daba con el dial ese y decía trac. Porque a veces hacía rayas, o rayas horizontales o rayas verticales, y tenía dos botones, uno horizontal y vertical, para arreglar esas rayas. Y si no, un golpe. Y después había que subir al techo a poner la antena. Sí, también. Eso lo vi una vez en el campo, sí. Que no subían al techo. Había una tecnología que esto es verdad, esto ¿no? Es verdad, porque sí. Estamos hablando tecnológicamente. Radio streaming ¿de doctor o no es de doctor? Vamos a hablar con propiedad. ¿De doctor o no? Era en el living, venía un caño que iba para el techo con una manijita. Es verdad. Que giraba es verdad, la antena. Sí. Buscaba, ¿en serio? De la época de la manijita. No, nunca vi eso. Pero vos vives en el campo, ¿nunca viste eso? No, para nada. Había esa antena de aluminio, creo, de tubito de aluminio. En el techo. Sí. Era en esa, pero se giraban, vos lo orientabas. En vez de subir al techo. Era una técnica avanzada. Desde tu living, en mi casa se subía al techo. Giraba. En mi casa perdón la indiscreción. ¿Qué personaje a usted la mandaba a dormir? Me parece que cuando era muy chiquitita, ¿cómo era la familia Telerín? La familia Telerín. Sí. Vamos a la cama. ¿Qué era eso? Que hay que descansar. ¿Eso no lo viste vos? No. Creo que sí. Era muy parecido el estilo de dibujo de Mafalda. Eran todos nenes que iban de más grande a más chiquito. Sí. Y nada, cantaban esa canción que estaba entonando ella. Y era, supongo, a las 10 de la noche. Y te tenías que dormir. Las 22 horas. Era un dibujito español, en realidad, de dos hermanos españoles que después vinieron aventuras animadas, creo que hubo un largometraje también. Esa animación, para los que son nativos digitales. Había un bebé, que era el último. Era horrible, no tenía oreja, no sé por qué. Parecía un gusanito. Sí, no tenía oreja, no sé por qué. No. Y para lo que había que escuchar. Sí, pobrecito. Y bueno, y era eso, era la animación, y decía que tenías que ser un buen niño, o sea, eran como mensajes moralizantes
no, que no te rebeles, digamos, que dormir Para tranquilo. ir a dormir. Medio religioso, no. Decían ¿sí? que tenían que rezar, qué sé yo, Ah, y al otro cierto. día a la Sí. escuela, ¿no? Claro, hay porque que los descansar españoles para que tienen mañana mucho eso. podamos madrugar. Sí, Claro. así. Y- Sí, había otros también que son, creo que argentinos, puede ser, Petete. ¿Pete qué dijo? El Topollillo. Petete, que era un pingüinito. Sí, Ajá. eso claro, era de García Ferré. Si mal no recuerdo, era como un personaje corpóreo, como no era un Como dibujito. una marioneta. Era una marioneta, claro. Y en esa línea estaba el Topollillo. Y el Topollillo también, que era una ternura. El Topollillo, sí, realmente me encantaba, era súper tierno. Daba ganas de abrazarlo. Sí. Y la intriga de ¿Y cómo. hacían caso? ¿Ustedes iban a dormir? Yo creo que sí. Vos siempre fuiste obediente. Sí. Y usted, doctor, que no sabemos nada. Yo tenía el artilugio de que me querían mandar a dormir antes y yo les decía que hasta que no viniera el personaje de turno, en mi época creo que era así, el Topollillo. El Topollillo. Hasta que no pasara el Topollillo yo no me iba a Que a veces resistir, estaba así. con el hada Patricia, ¿puede ser? Puede ser. Yo lo recuerdo con Mareco, con el animador. También. ¿Mareco no hacía la voz del Topollillo? No, de eso no estoy seguro. No ¿Y de estoy seguro. Petete? ¿Quién hacía la voz? No sé por qué se ríe, señor. Irse a dormir con Medio Petete. maquiavélico este doctor. Sí. Mirá cómo se ríe, da miedo. No entremos en el chiste fácil. No. Después va a haber un programa erótico en otro momento, no es ¿Cómo el que no? momento. ¿De qué están hablando? No Me sé, perdieron. pero se ríe y le brillan los ojitos. Me hace acordar épocas. Da Sí, como miedito. Épocas doradas. Sí, me imagino cuál es. Claro. Sí. No, la verdad no me acuerdo. Tengo idea de que dialogaba Topollillo con Mareco. El hada Y con Patricia, otro chico. que tenía un bonete así rosa y era el Topollillo que le saltaba por el bracito. O era Gachi Ferrari, era un. No sé. Gachi Ferrari. Estaba. Eran de Gachi esa- Ferrari. ¿Te acordás de eso? Gachi Sí. Pachi, Gachi No, Pachi. Gachi. Gachi solo. Sí. Eran animadoras de esa época, para Ajá. programas infantiles. Ajá. Que recordemos, para la gente que es joven, que no había canales de televisión para chicos, era muy poco lo que podías. No, eran 4 o 5 canales de aire. Y después a la tarde, a la hora de la merienda, Pero tenías había el un zorro, solo programa, poner a las Piluso. 5 de la tarde Piluso. para chicos. Piluso y... Batman, Nicolito. el zorro. Y Zorro, vamos a Tarzán. adelantar a una primicia que dentro de un rato vamos a entrevistar a alguien que trabajó Batman. en algunas producciones. No, Batman quisimos, pero nos dijo que el dólar está muy barato y no quiso venir. Ajá. Y que trabajó un dibujante, que trabajó en producciones. Uno en serio, ¿no? Como ustedes. ¡Epa! Va, listo. Uno Por de esos favor. de las grandes ligas que laburan en serio. No, realmente sí, es muy bueno, muy bueno. Pero es de la zona, está acá próximo a esta ¿vive región. por acá? Sí. Mira vos. Pero bueno, lo vamos a entrevistar y los que estén mirando, avisamos que está en YouTube también, Radio 3 Ciudades, lo pueden buscar, van a ver las imágenes también de este artista, como siempre, en las entrevistas que hacemos en la segunda hora del programa. ¿Podemos decir el nombre del Sí, ¿cómo no? o lo dejamos en suspenso? Vamos a dejarlo en Dejamos en suspenso. suspenso, Mientras en tanto, general. vamos a decirle a los nenes que se vayan a dormir. Son las 10 ya, sí. A ver, sí, ya pasaron las ¿Podemos 10. cantar la canción de la familia Y- Telerín? ¿Te animás? Y mientras vayan ¿Qué cantando, tal canta ustedes, chicos? mientras vamos poniendo Topollillo. ¡A la camita! Hola, vamos a leer los mensajes del YouTube. Tenemos 2 mensajes. Es un atrevido este. Sí, copó directamente, confianzudo. Primer programa, apareció de la nada y... Ya estaban diciendo los Son 2 mensajes. mensajes cortitos. nada A ver, más. a ver. Hola, Pa. ¿A quién le dicen? No sé, me parece que soy yo. Creo que me ¿tenés conocieron. hijos? Sí, creo que me conocí. Y claro, Te estamos encontraron. saliendo. Claro, Te me encontraron porque saliste en streaming. Hoy es el cumpleaños de Pedro, mi hijo más chico. Muy cumple bien. bueno, feliz cumpleaños, Pedro. 10 años y encima es arquero y justo hoy es el día del arquero. Jódeme. Mirá qué bien. El día del arquero Sí. es hoy. El famoso Hoy es día el del día del arquero. Sí, mira, Mirá. existía. Y tenemos otro mensaje de Leo Bolsico, Bien. un amigo suyo, me parece. Sí, lo Acá conozco. dice que es amigo de Carlos. Dibujante. ¿También dibuja? Dice- Ajá, Impecable Chiquilines, gracias por lo de Chiquilines. claro.
Feliz cumple Pepe, que ese es el niño en cuestión. Ah, lo conoce. El arquero. ¿Verdad? Es verdad. Qué grande. Muy bien. Bueno, invitamos, entonces estamos hablando hoy de personajes principalmente retro, pero también vamos a hablar de algunos personajes más actuales, personajes de historietas, de dibujos animados, esos personajes que nos llegaron al corazón en algún momento de nuestra infancia o de nuestra juventud y que quedaron. ¿A mí? ¿Me Sí, gusta? Sí. wow, ustedes son los actores, yo soy espectador. Yo soy nada más. directora. Esa. Ahora soy dirige, directora. ¿De teatro? Antes era coreógrafa, ahora soy directora. Yo la vi dirigir, ¿eh? Sí, bueno, Dirigí un corto hace poquito para promover un programa muy bien. que se trataba de un villano que secuestraba al protagonista. Ah, sí, me parece que lo vi en Instagram, sí. Pero, ¿viste? Sí. ¿Te gustaba? En nuestro Instagram. Muy bueno, Excelente. muy bueno. Sí. Realmente ustedes dos son muy buenos actores. Estábamos hablando un poco de los personajes, de estos que nos enviaban a dormir y... Sí. ¿Qué otros personajes de esa época o un poquito más para acá? El otro día vos me decías de uno que yo ni conocía, mandaste un mensaje, no sé. Uno también. que es goma, ese. Sí. Goma, eh, goma. Goma. ¿Qué era eso? Qué lindo y qué simpático. Goma, que sos. goma se viste de elástico, quiere siempre jugar y reír. Se convierte en 1000 cosas distintas y en aquellas que quiere, no me acuerdo. Pero hasta ahí sí. Todos los personajes tienen canción. Por ejemplo, yo no Y tiene que tener Mafalda canción, no sí. recuerdo que tenga canción. No, Mafalda tenía animaciones hechas en Cuba. O sea, Mafalda es un... Funcionó bien siempre en gráfica. Fue en gráfica. Originalmente... Nace en una publicidad. Iba a ser una publicidad de heladeras, Claro. heladeras Mansfield. Lo presentó Quino, lo rechazaron, le quedó el personaje. Viendo una novela, no sé si en televisión sería, o no, radioteatro, no sé qué. No, una película. Había un personaje que se llamaba Mafalda. Periquita, ¿no era? Periquita se inspiró en Periquita, Ajá. dicho por él, o sea, un poco la forma. el Periquita, que era cuerpo. una lorita. Periquita. No, era No, una nenita. señor, un poco de seriedad. Periquita era una nena, un personaje norteamericano. Periquita, que tenía también el pelo muy parecido a Mafalda, pero con unos piquitos. Era más fea que Mafalda. Mafalda es más linda. Puede ser, sí, Mafalda es más simpática. Y bueno, y finalmente quedó eso en un cajón. Cuando salió una posibilidad de publicarlo en un diario, creo que fue Primera Plana, lo llevó y bueno, el éxito que tuvo. Y después de ahí saltó más adelante al formato de animación hecho en Cuba por un director que se llamó Juan Padrón, Ah, claro. que no tenía voz, o sea, todo así, Sí. no había unas voces, y es lo que ¿Cómo conocemos. hacían? Sí. Fagote. No tenía un poco de seriedad, por favor. Esa era Mafalda, después había muchos A mí personajes. me gusta que te vean tus alumnos de Después- cátedra, que haces esta payasada. Y Felipe, Pero es lo mismo que hago cuando doy clase. haga No Felipe, tiene a ver, seriedad, qué haga de seriedad. Felipe, a ver. Qué diablo. Bueno, Y este es otro personaje maravilloso, Uh. Clemente, que sí tenía muchas canciones. estamos mostrando para los que están ahí en YouTube. Tenemos algunas revistas acá, justamente Mafalda, y también, a ver si se ve ahí. Y a los que están escuchando la radio, en el auto, le estamos contando que tenemos algunas revistas acá que nos gustaban. Clemente, Yo Matías, esos son más contemporáneos. Tabaré. Clemente, ¿te acordás de una dibujante canción Tabaré. de Clemente? De Clemente, sí. Bueno, Burum, bum, bum. Burum, bum, bum. Burum, La bum, mulatona. bum. La mulatona. La mulatona. Ujú. Sí, tremendo. Bueno, eso era... En realidad, los guiones eran de Dolina. Claro. Los guiones de ¿Los guiones o los cantitos? Y Capaz que las dos cosas. todos, sí. Sí. Eran amigos, Caló y... ¿Cómo admiramos a Dolina? y Dolina. Uh. Sí. Y lo que le afanamos también. Claro. Claro. que nos perdone, igual no es. El maestro. Sí, Claro. sí, nunca lo vamos a poder superar. Lo que estaba mirando, me puse a investigar porque charlando, el otro día que hablábamos de Goma Goma, estaba en un programa, tenemos estas charlas nosotros de producción. Una charla reinteresante. Ah, sí, nosotros Profundizamos. cuando en nos el juntamos, tema. Filosófica era la charla. cuando nos juntamos a hablar, Claro. hablamos de Goma Goma. Y sí,
Más vale. Porque no estaba Ricardo. Porque no estaba Ricardo, aprovechamos porque es un hombre serio. Claro, Muy si no cul- está- acá está mandando todos los mensajes se ve que se soltó. Y perdón, muy culto. Muy culto, muy preparado, un muy preparado, intelectual. muy Yo creo que es el más preparado muy de los tres. perfeccionista. Lejos, sí. Acá está como mandando un montón de correcciones a todo lo que estamos haciendo. Todo el tiempo leyendo. Sí. Bueno. Goma, y no la estoy diciendo esto a Ricardo, No. que está escuchando en Córdoba, lo más tranquilo. Goma era un chicle, una golosina. Ah, por eso sí. era la... Era una Estuviste publicidad. Estuve Estuve en un proceso de un trabajo de No, pero investigación. me desasna porque yo tenía esa duda, ¿eh? Yo no sabía que de dónde venía Goma. Sí. Yo pensé que era un muñeco y nada más. Era, Era por un lo que chicle. tengo entendido, un chicle. Se hizo famoso la cancioncita. Sí. Pero bastante, hoy las publicidades son muy cortitas, ¿viste? Era un tema bastante largo. Y después estuvo en televisión. Estaba en un programa que se llama Telejuegos, Sí. Ajá. que es un programa de chicos, que ahí estaba Gachi Ferrari. Ah. Usted estaba enamorado usted de Gachi Y Ferrari. todos estamos Ah, enamorados. Cuando éramos por chicos, ahí ¿viste? viene la Como cosa. cuando te enamoras de la maestra jardinera. Claro. ¿Ella era la hada Patricia también? Gachi Ferrari. No sé, pero en todos lados quiere meter a la Patricia. ¿No conoces otro personaje? Yo la admiraba. A ver, sí, Cachirula Entre y Pelo Gachi, Pincho. Petete y Goma, esto se está desvirtuando. Sí, Se está sí. descarriando. No, Me muy gustaba poco serio. Pelo Pincho y Cachirula. Sí, también era de Fola, el dibujante. Mi se mamá llamaba. me decía Cachirula a mí. Por ¿De eso quién me era, acuerdo. doctor? Fola, se Fola. llama el dibujante. Sí. Mirá. Fola, Gachi, Pachi, estamos todos. Bueno, sí, eran así los nombres, Sí, ¿no? claro. Estamos hablando, son cosas medio humorísticas todas, ¿no? Para el Día del Padre también se puede regalar planta. Sí, como Sí, no. claro. No es todo tampoco corona o fraperas. Claro. Puede ser. O corbatas. O una frapera con plantas. Claro. En mi Está época bueno eran también. corbatas para papá. Corbata, así que feo. Ah. Como cuando tu tía te regalaba medias, ¿viste? O pañuelos. A mí me gusta. En igual, Navidad. ¿eh? que te Medias y regalen calzoncillos me gusta. ¿Sí? Así no tenés que ir a buscar. vos. Sí, porque no Pero la tengo. cuando eras chico querías un regalo. Ah, cuando era chico Ah. sí, pero ahora me viene bien porque uno no se compra esas ¿Y cosas. cuándo cumplís años? El 15 de julio. Bueno, ya saben los oyentes, el doctor Cabe, Sí. 15 de julio. Medias Bien. andaría Tres necesitando. cuartos. Sí. Y hablando de regalos y volviendo al tema, en un déjà vu, los maté con eso, ¿no? ¿Cuál tema? Sí. El tema de los... ¿Qué tema era? De los personajes. Personajes. Señor, Personaje de historieta, ¿vos no te dedicás a eso? los personajes de historietas. Sí, Sí. A ¿Se mí- acuerdan cuando venían las revistas Sí. con juguetes? sí. Antes venía todo con juguetes. Sí, Te compraba es un verdad. chocolate, El venía Topolín. con juguete. El Topolín. Claro, que venía con era, juguete. era medio berreta. Sigue existiendo el Topolín. Sí, y los ¿Era juguetes... un chupetín? Un chupetín. Un chupetín con juguete. No, El chocolatín no tenía nada Jack que ver la Patricia con con el los- Topolín. ¿no? porque Pero venía en la- todo lo venía metés. la- La muñequita de la hada Patricia venía en Sí, el chocolatín claro, Jack, ¿o en el no? Jack. El chocolatín O en la Jack. revista Anteojito, Sí, aunque venía sea. sin bonete porque no entraba. Muy chiquito el... Claro. Sí, algunos lo El achicaban ahí en espacio. función del marco de En encierro. posición fetal los ponían. Claro. Estaban buenísimos, porque era un auspiciante, Felford, Sí. en conjunto con Anteojito, ¿no? Claro. Entonces siempre había productos. ¿Y qué era Anteojito? Cuente, porque ahora Bueno, hoy nadie Anteojito, sabe para qué la es gente eso. que no conoce, fue una revista que se publicó durante muchas décadas de lo que se podría decir el imperio García Ferré, que García Ferré era un español que vino muy chiquito acá a la Argentina, y se podría decir que es el Walt Disney argentino. Claro, Es nuestro alguien Walt que empezó con su primeras historietas, fueron un personaje que algunos se acordarán, se llamaba Pipío, Sí, pipío. y era como un pajarito que era un cowboy. Un cowboy. Y ese pasó a estar en periódicos, en revistas, y después finalmente en su propia revista, que era Anteojito. Y Anteojito era una revista principalmente escolar, como hubo muchas, en el Río de la Plata, porque también hubo, Claro. fue como una tendencia de revistas que ayudaban a los niños Sí, a hacer las tareas. Sí, sí, ¿no? venía seguía el cronograma de la primaria. Sí. O sea, lo que vos estabas viendo en la primaria salía en Anteojito. Sí, y venían las láminas de, Claro. los próceres. ¿Era para cooperar con la educación o era una estrategia de marketing para vender? Y yo creo que era muy vivo Un poco de las dos cosas. García Ferré, Mm. ¿no? Toda la galería de personajes que, bueno, que él inventó, pero obviamente participaron muchos dibujantes, ¿no? Todo el universo de lo que era Hijitus, o sea, Pucho, Neurus, el comisario, Larguirucho. Goldsilver, Wacky, Larguirucho, El preferido para mí era el Boxitracio. Boxitracio, Sarrucho.
Así, ¿Cómo, ¿no? cómo? No, 2 veces no me va a salir. Te salió muy bien, ¿eh? No, ya que Se puede mejorar. A ver. Sí. Oh. Así, Sí. así. Muy bien. Ojo que Y pegaba unas piñas. es un gran oficio El el de tema de las voces. voces. Pelusa Sueiro, que era quien hizo de esta serie ¿Es el invitado de hoy? 16 personajes. Wow. Hizo las voces. 16. ¿Ese es el invitado de hoy? No. Ah. El invitado nuestro de hoy, Néstor Taylor, que va a estar en la segunda hora del programa, dibujó para García Ferré, dibujó en los estudios. ¿Cómo ¿no? es el nombre del invitado? Néstor Taylor. Pues lo acaba de revelar, ¿no? Sí, ya es alguien conocido acá en la Néstor Taylor. Néstor Taylor. Y Hijitus arrancó como un dibujo animado en Canal 13 y durante 7 años se hicieron esos dibujitos. A la gente le parece que es muy fácil hacer dibujo animado, No, pero para nada. hemos compartido acá con el señor Y con Moni también. el No, yo dibujo animado solamente los miraba a ustedes como hacían. Nunca Bueno, hice. compartíamos mate. Ah, el mate sí. Claro, Sí, bueno, el mate es muy importante para el dibujante y también el diseñador. Me permito decir que sos diseñadora gráfica, así que también tenías que ver con esto que son las revistas y todo este mundo. Para hacer un minuto de dibujo, tenían que hacer ellos 1 minuto de dibujo por día, para poder hacer semanalmente esas Una entregas tira de animación, ¿no? Son los capítulos que están hoy en internet y que después tuvieron un momento en DVD también. ¿Y cuántos cuadros son? Y son 24 por segundo, o sea, 24 dibujos, o en su defecto 12. Que es el dibujo que hace uno así, uno así, uno Claro. así, uno así. Avanza de 1 milímetro. Claro, cuando Exacto. mueve la mano. Sí. Todas las veces Cada que uno, mueve, cada cada pestañeo, cada pasito. todo. Entonces, y el equipo era más o menos 50 dibujantes. O Mirá, sea, una para industria. hacer 1 minuto Diario. diario. Una industria. Sí, tremendo. Y lo meritorio de esto que fueron 6 largometrajes que se hicieron, aparte de esa entrega. Ico el caballito valiente. Claro, estaba también Ico. El primer, que yo era chico y fue, pero un boom, cuando el largometraje de Anteojito y Antifaz, Claro. que se llama 1000 intentos y un invento. Claro. Qué buen nombre. Fue, bueno, obviamente en las vacaciones de invierno. ¿Cómo bueno, se llamaba el malo de esa serie, de esa película? El Gran Ampa. El Gran Ampa. Que era, era un personaje, te da miedo, la verdad, eras chico y era como una especie de sillón todo negro que no le veías la cara, con una voz horrible, que seguramente hacía Pelusa, este locutor, el actor, qué sé yo, Claro. que igual tiene un montón de voces hechas en publicidades que ni sabemos cuáles son, porque Ray, son un por montón, ejemplo. la de Ray. Ah, la de los mosquitos de la de Ray. Moguito, Que grita ¿Cómo Exacto. es? ¿Cómo es? No me hagas. ¿Y el boxitracio? No, ya está, me da vergüenza. Vamos a ir, para ahorrarnos este trabajo de actuación, un ratito a escuchar un podcast que está en Spotify. Vamos a después citar la fuente, que está bueno para introducirnos en este mundo de García Ferré. Bueno, agradecemos a Retro Podcast. Tomamos un fragmentito, es un podcast que hay sobre, bueno, todos estos personajes retro. Y tenemos mensajes, a ver, ¿qué dicen? Acá Julia dice, liberen a Blota. Y Leo Bolsico dice que el boxitracio de Moni habla como la Mafalda de Pinto. Anda, Leo. Bueno. Anda, vení vos a hacerlo. Bueno, toda esa galería de personajes que escuchábamos, el inicio de esto, esta presentación, que era en blanco y negro, de todos los personajes de la galería de García Ferré, fue el año 67, ¿no? Se presentaron todos los personajes y siempre había alguna canción, también como decíamos hoy, ¿no? Alguna canción en cada uno de los episodios. Me acuerdo esta de la vecinita, la del manicero. ¿Quién la cantaba, la de la vecinita? ¿Qué personaje? No, era una mujer, ¿Pero qué personaje era? Este era Waki. ¿Oaki era? El que cantaba ahora era Waki. La voz de Oaki era una mujer. Era una mujer. No sería Moni, ¿no? No, yo No, no. me parece que no. Yo tenía 1 año en el 67. Bueno, Y no bueno. empecemos a hablar de la generación Y Waki de también. X. Claro. Ay, no, pero no, yo ni hablaba en esa Y bueno. época. Bueno, pero bueno, toda esta galería de personajes era lo que hoy se llamaría multiverso, ¿no? Multiverso. O sea, Ferrer. porque era realmente de avanzada el hecho de que se expandía a distintos productos, ¿no? Sí. O sea,
a revistas. Cada personaje tenía su propia revista, las desventuras del Arguirucho, las aventuras de Hijitus. Sí. Cada uno tenía su propio producto, digamos, y después era Anteojito que reunía a estos personajes, Claro. y reunía Pero Pincho y Cachirula, la Hada Patricia. Era como el Mickey y otros más, otros personajes más que había. Y ahora, ¿no hay una película más vieja, sí, Upa en Apuros, de Dante Quinterno? ¿No? eso ya es Dante Quinterno. Sí, pero es sí, más sí. vieja todavía. Sí, Upa, sí. que era de Más Paturuzú, todo eso. Claro, ya eso es de Paturuzú, sí. Isidoro, Isidorito. Sí, vamos a hablar de eso un poco en el otro bloque. Tengo un mensaje de Hijitus, ¿Ah, sí? A ver. Acá dice, Hijitus me gustaba porque leía la revista Anteojito todas las semanas. Y del Topollillo tuve 3 muñecos. Me siguen gustando ambos personajes hoy. Dice papel de seda ilustración. Mira. Mira. Bueno, estaba muy bueno. Sí, me acuerdo de los Topollillos, los personajes que venían. De peluche. No, eran medio de plástico duro. Ah, sí, arriba de la tele Con tenía un antifaz y un anteojito. Sí, estaban muy buenos los personajes. Bueno, acá hubo también, que vamos a dedicarle un programa más adelante, a las fábricas de juguetes Vamos a argentinas, frenar a los ¿no? chicos que les gusta que todos los temas sean estos, dibujitos, Claro. personajes, Sí, juguetitos. Juguetes ya hicimos, juegos hicimos. No, perdón, hicimos juegos Vamos y no, a hacer no cosas venga, tía serias, mala vamos a onda, hacer señora, otras se cosas, vino vamos a como hablar- Cruella de Vil. Vamos a hablar de y ahora, psicología, vamos a hablar de comida sana, vamos a hablar por de supuesto, ejercicio. porque esto, mira, hablaste justo, estos personajes, y vos consultaste la inteligencia artificial. Sí. Dice Así que que- educan a los niños. ¿Y qué te va a decir? ¿Viste? La pongo a laburar y ahí se pone nerviosa. Vamos a laburar porque están criticando lo que yo digo nomás. No, dale, Dijo, bueno. está bien, lo leo. A lo ver, leo. Cruella. Espérate que lo encuentre. Bueno. El de tenés- Cruella me sale bien. ¿Qué decís, Leo? no, yo lo que decía que en estas revistas, ¿te acordás que en la parte de atrás, Sí. esas revistitas de Larguirucho, Sí. etcétera, que yo tenía el número 2 del Larguirucho y estaba re contento porque apareció un personaje que se llamaba Raimundo, Raimundo. que era como el Que tenía una remera el nene rayas. que había adoptado. ¿Era medio malo? Era malísimo. Malísimo. Me súper hacía acordar a travieso. Robledo Eran Puch. como tus hermanos, más o menos. ¿Viste? No Siempre- eran buenos mis hermanos. Pero eran traviesos. Traviesos. No era malo tampoco. Yo creo No. que estaba inspirado en Robledo Puch. Porque tenía una remera rayas. Sí, pero no era tan malo. Bueno, está bien, Y salvando la Rulito. distancia, claro. Y Pero es de la época. Sí. Y yo vivía en un departamento de monoblocks donde había algo muy diabólico que era un incinerador. Ah, Después se prohibieron, ¿no? claro. Eh, Porque tiraron los chicos. por y ahí. un día Claro. llegué a mi casa y no estaban más las revistas ni el número 2 de la revista. No. ¿Y quién fue? Mi mamá hizo Se lo limpieza. comió el incinerador. No. Fue para parar al incinerador. Tu mamá no te entendía. No lo perdoné nunca eso. Claro, no. Terrible. Pero Y me acuerdo que en la parte de atrás de la revista decían Modern School, que era para ser dibujante. Claro, mi O sea, hermana vos, hizo. vos tenías que escribir para te mandaban lecciones por correo. Correo de papel. yo conozco digamos. un dibujante muy grosso que se llama Walter Carson que aprendió así. Claro. Ajá. Ustedes lo conocen. Sí. Mi hermana hizo el curso, se recibió, le mandaron una caja que tenía un muñeco articulado y Para un estudiar. librito con una ruleta donde uno tiraba, ponele para elegir ojos, o bocas, o narices, o orejas, o cabezas. Y iba armando el personaje con una ruleta. Claro. Un Yo personaje de caricatura. No, que así trabajan ustedes. Claro. Yo sabía que era así. se va haciendo Una combinaciones Claro. distintas. Una ruleta. Y Claro. podía apostar. Sí, También. sí. Escúcheme, dijimos Plata. que íbamos a hacer un juego. Era un juego crear. Claro. Sí, Lo hablamos en el ponele. programa pasado. No, nos sí, pero bueno. no vamos a Bueno, contradecir de un ustedes- programa a otro. No, no, Ustedes, claro, era un juego. Voy a leer lo de la psicología infantil. A ver, bueno. Ya que me mandaste a laburar, dice, los creadores, consciente o inconscientemente, responden a necesidades psicológicas universales de la infancia. Carl Jung, o Jung, ¿Creadores de qué? los creadores de dibujitos, Ah. de personajes, Como usted, doctor. De como contenido. ustedes dos. Carl Jung identificó arquetipos que resurgen en estas narrativas: el héroe, el mentor, la sombra. Los superhéroes exitosos conectan con estos patrones profundos porque los creadores intuyen que resuena emocionalmente en los niños. Y bueno, hay un montón, pero bueno, eso solo voy a leer. Sí, bueno, cuando uno es chico sí, se identifica mucho con esos personajes.
todo esto yo lo manejaba muy bien García Ferré. Claro. El malo no era tan malo, por ejemplo, el malo era la bruja cachabacha, Claro. que no era Ahora tan me mala. disfrazo de bruja cachabacha, parate. Tenía el búho, que era la voz de la conciencia, ¿te acordás? Igual, sí. Y que siempre le daba una patada al búho Sí. cuando le venía. Era mala con el búho. Sí, como sí, yo sí. con mi gata. ¿Usted se identificaba con algún personaje? Con la bruja cachabacha. No, yo no. Con el hada Patricia. Con me el hada Sí, identificaba yo. dale con la Patricia. Y usted, Carlito, sí, también. Bueno, yo te voy a contar una anécdota que tiene su... ¿Me va a hacer reír un poco? No sé, es ver. algo que... No, esto es real, en serio. ¿real? Bueno, pues me puede hacer Cuando reír. era chico... se ríen porque alguna vez fui chico. No, hasta el operador se ríe. Bueno, cuando yo era chico, era común ir a Canal 13, al programa El Club de Hijitus. Era común, Sí, en las escuelas iban... como a Feliz Domingo. Sí. Claro, iban contingentes, las 2 o 3 maestras, con grupos de chicos, a los estudios de Canal 13. Porque todos esos episodios que se daban durante la semana, Ya estaba Mirta Legrand. se daban... Sí, Mirta Legrand ya era famosa, Ujú. ya estaba. Era joven. Sí, más o menos, no. Era la televisión en blanco y negro. Ujú. Era ir a Canal 13 y te pasaban los dibujitos, que eran de toda la semana, y después había distintas actividades. Qué sé yo, una escuela competía con otra, concursando con los 1000 ladrillos, quien armaba más rápido un castillo, cosas así, y había personajes de los que estaban en la serie, en dibujito, Ujú. pero con personajes reales, disfrazados. ¿Cómo? Ah. Que existía Hijitus. Claro, Hijitus eran personajes Era un con un disfraz cabezón gigante. de cartapesta, o sea, Claro. ¿no? de cartón, qué sé yo, y Ah. estaban todos, Hijitus, Cachabacha, el comisario. Obviamente yo me identificaba con Hijitus, ¿no? El O sea, superhéroe. superhéroe. Ujú. Entonces fuimos, todos los nenes, con las maestras, que yo, imagínate, recopado. ¿Qué edad tenías? Y tendría 7 años, Ah, ¿viste? chiquito. Iba también con un amigo mío, que se llama Marito, que Le dio dibujaba. ternura, Moni. Sí. Todo recopado. Entramos aparte de entrar a un canal de televisión, No, estaba claro. buenísimo, ¿viste? Y nos sentaban como en unas gradas, ¿no? Así, como si fuera una arena de un circo, y en el estudio, ahí estaba en el piso, estos personajes, los camarógrafos, bueno, todo. Uno veía un estudio de otra manera. O sea, los dibujitos, claro, no los pasaban ahí, porque eso los pasaban, qué sé yo, del control, los veían en directo, Ujú. los veían los televidentes. Nosotros ahí no veíamos nada. Lo que veíamos nos daban para tirar serpentina, papel picado, y nos indicaban que teníamos que aplaudir, todas esas cosas que le quitan un poco de magia. a la Claro. cosa, Porque era- ahí pasás a hacer utilería, ¿no? Y no. Claro, no era espontáneo, era como te decía, Claro. ahora Claro. aplaudan, ¿viste? Te decían todo así, bueno. Y en una de esas aparece Hijitus. Hay fotos en YouTube, son muy precarios los disfraces. ¿Está usted? No. No, están los personajes ahí, Ujú. qué sé yo. Estos disfrazados, digamos, ¿no? Eran personajes disfrazados. Y en un momento agarran y en un corte se saca Hijitus, el que hacía de Hijitus, se saca el cabezón, la cabeza, y era un tipo ¡Qué horror! con una mancha en la La piel cara, grande. ay, qué Me acuerdo de espanto. eso porque me quedé asombrado, y mi compañero también, que fue conmigo, Marito, y se pone a fumar. No. ¡Qué horror! no. qué Posta, mal se puso a ejemplo. fumar. Horrible. En esa época se fumaba, no es como ahora, se Sí, fumaba en cualquier claro. lado. Ujú. Fumando en el estudio. Ujú. O sea, Hijitus, Se te imagínate lo que... rompió el No, corazón. rompió la cuarta pared, claro. Tremendo. Ujú. Re triste nosotros, se rompió toda la magia. Claro. Volvieron así. Sí, De la excursión. re feo. Bueno, quedó eso, la verdad que no fue lindo. Y la anécdota era que usted contaba que Hijitus fumaba. Y que no, que era un tipo disfrazado, Ujú. tipo medio petizo, fumando con una mancha en la cara. Un horror. Horrible. Ni siquiera la. 20 o 30 años después, con este amigo que seguimos amigos, con el que fuimos, Marito, que dibujábamos y todo, estábamos por San Telmo, paseando, pues seguimos amigos, cada tanto nos vemos, y vamos a una comiquería, ¿no? Miramos revistas, qué sé yo, y por ahí miramos, había máscaras, qué sé yo, la máscara de Hijitus, colgada arriba así como decorativamente.
Entonces le digo al empleado que estaba ahí, ese era el show del Club de Hijitus. Sí. Dice, era de mi abuelo. Mira. ¿En serio? Porque yo fui al Club de Hijitus. Me dice, abuelo, vení. Y aparece el abuelo. ¿Y era este hombre con la mancha? Avejentado con la mancha. Mirá. Y saca un pucho. Y dije al amigo, vámonos. Y nos fuimos. ¿Y no le compraste nada? No, salimos, pero súper triste otra vez. ¿Y ya cuántos años tenías ahí? Y 42. Ya eras grande. Sí, ya fue hace un tiempo. Pero no me puedo olvidar, fue re traumático todo Muy eso. traumático. Bueno, el próximo programa psicología hacemos Sí. entonces. Sí, me dejó mal, ¿eh? Sí, pero Ay, chicos, bueno. posta que el tipo se sacó esa cabezota de cartapesta y se puso a fumar entre los nenes sin ningún miramiento. Claro, sí. Claro. Eso Es fue que peor. En esa época no se tenía mucho miramiento con los chicos. Como No. se tiene ahora, no se sabía mucho de las infancias tampoco. Yo creo que eso. Y la muerte de Bambi en los primeros Ay, minutos qué de la terrible, película por Dios, la muerte Pero de Bambi no fumaba. ha dejado muchas huellas. Vamos a escuchar una canción de Anteojito. No fue Bambi el que se murió. ¿Quién? No era Bambi, era la mamá. La mamá. La mamá de Bambi, sí. Peor, sí. Sí. Vamos. FM 3 Ciudades, el otro lado de la radio. Bueno, quiero aclarar que el personaje que nos acompaña acá, ahora puedo decirlo, El a esta doctor altura, Cabe. es el Cabe Solas, dibujante también, colorista, ha trabajado en varios estudios y para el exterior. Actualmente estás trabajando para el exterior, ¿no? ¿También? No, actualmente no. Bueno, era justo, Ahora no. era justo que hemos pautado eso y está bien. ¿Sabes Está que bien. tengo un mensaje? No, están para contradecirme. Sí, hoy te tenemos de hijo. Pero mañana puedo empezar. Podés decir que sí, la gente que sabe. Claro, podés mentir. Bueno, está bien, listo, me hicieron Mira, quedar re mal. Tengo un mensaje muy lindo acá de Fernando San Martín que dice que Mirta se inició en 1967 pero en Canal 9 con Romay. Ah, claro, el zar. A mí, dice, me ocurrió algo parecido, Carlitos, pero en el circo de Marrone. Al lado mío, José Marrone se sacó la peluca y se me cayó el ídolo pelado. Sí, No. sí. Me acuerdo que tenía un peluquín, sí. Y también nos dice una corrección, si le permitimos, que el tema que pasamos de Anteojito es del LP y no de la película Mil Intentos. Claro, no era, no dijimos que era de Mil Intentos, pero sí, venía todo ese merchandising, ¿no? Venían discos. Y ese era de un dibujito. Generalmente las canciones de los dibujitos estaban luego en discos, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso vamos de que la visión que tenía García Ferré, ¿no? O sea, y su equipo, de hacer tantos productos, Uh-huh. hoy se llamarían productos transmedia, ¿no? O sea, Sí. más allá de formato televisivo, de los dibujitos, que de por sí era algo muy trabajoso, como decíamos, ¿no? De generar 1 minuto de animación por día, tremendo. Claro. Después el show de Hijitus y después las revistas individuales. Uh-huh. Y el Anteojito, o sea, era un montón de laburo, se generó un montón de laburo y lo que es raro es que no quedó ahí. Pero justamente para hablar de eso, Con propiedad. con propiedad, vamos a hablar con alguien que fue protagonista y que tiene que ver con todo este mundo, que es Néstor Taylor, que está en línea, si creo que es así. ¿Estás ahí, Néstor? Hola, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, un gusto que estés ahí del otro lado de la línea. Bueno, el gusto es mío. Gracias. Concretamente, ¿en qué zona estás vos? Porque estamos cerca, ¿no? Estoy en Bernal. En Bernal. Zona sur. Estamos en la misma línea del tren, ¿no? Claro. Estamos cerquita, sí. Y creo que llega la emisora, llega por aire, digamos, llega la radio hasta allá. Además. Sí. Se puede escuchar muy bien. Sí. Bueno, contanos un poquito. Primeramente sabemos que sos un dibujante de una gran trayectoria, en montones de revistas. Vos sí has trabajado para el exterior o estás trabajando, seguramente. Ahora me dice que no. Sí,
hay un poquito de interferencia, hay cosas que por ahí trato de entenderlas, pero bueno, por si hay algo que no sé, no entiendo para responder de forma directa, pero bueno, intentamos. A ver si mejoramos ahí. Ahí está Maxi intentando. Y estamos viendo, para los que están en YouTube, estamos viendo algún video que estás ahí pintando. Sí. Y bueno, la idea era que nos cuentes, bueno, ¿cuál es tu trabajo? Sabemos que pasaste por los estudios de García Ferré. ¿Qué nos podés referir de todo eso? Y mira, la trayectoria que uno va haciendo es un poco cómo se van abriendo las puertas, ¿no? Yo estaba escuchando los comienzos de algunos dibujantes, bueno, ahí nombraban al amigo Walter Carson y sus comienzos en Continental School, y yo empecé ahí también, en ese tiempo en el que estudiar dibujo era muy común hacerlo por correo, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el pie inicial, ¿no? Digamos que bueno, también tengo un comienzo a través de mi viejo, que siempre le gustó dibujar, y bueno, pero a la hora de ponernos ya más en camino, ese fue a través de correspondencia, ¿no? ¿Y Después, qué personajes te gustaban de chico? ¿Te gustaba dibujar? mira, siempre estuvo ligado mucho a la animación. A mí me fascinaba todo lo que era el mundo de García Ferré. Ajá. Bueno, también todo lo que tenía que ver con Disney. En esos tiempos también que se compartía pantalla con García Ferré, y era muy común ver los programas de Disneylandia, ¿no? Y en esos momentos yo estaba clavado esperando que vieran cortos de animación Claro. o programas en los que te enseñaban algo de animación también. Y bueno, pero todo el mundo de García Ferré fue muy importante para mí. Siempre me fascinó, porque aparte era la forma en que iba surgiendo todo ese mundo, ¿no? Primero de una forma a través de las revistas, lo editorial, y después a través de la televisión, toda la intriga que iban creando día a día con unos cortitos que iban dejando con ganas de ver un poco más. Eran muy cortos, 1 minuto diario, claro. Y bueno, y que todo eso después se resumía creo que era los sábados, que ya empezaban a pasar todo el capítulo completo, y bueno, era fascinante. Lo lindo de todo eso es, uno se va haciendo de chico, se va fascinando con todo eso, y después lo lindo que me pasó con el tiempo fue poder trabajar con la misma gente que había hecho todo ese gran trabajo, ¿no? Creo que para mí fue un privilegio poder laburar con la misma gente que colaboró en todo ese mundo. Fue muy lindo. ¿Y cómo llegaste al estudio? ¿Te fuiste con una carpeta? ¿Te presentó a alguien? Mira, te digo, yo empecé a estudiar en Bellas Artes, y un día, a mí me fascinaba todo lo que tenía que ver con el dibujo. Y un día le comento a un profesor, y el profesor me dice, mira, vamos a hablar con Oswald. Gran dibujante, maestro, y una excelente persona. Bueno, y Oswald, yo iba nada más que con palabras, nada más, con el entusiasmo de querer dibujar, yo iba especialmente por el lado de la animación. Pero como Oswald estaba publicando ya Sonoman en Anteojito, bueno, fuimos a hablar, y me acuerdo que el primer consejo que me dio Oswald, que siempre lo recuerdo, fue: nunca
te presentes sin tener muestras. Y eso me marcó, porque es lo que habla por vos. Si sos dibujante tenés que llevar dibujos, obviamente. Bueno, y al poco tiempo empecé a preparar muestras, todas, y entonces lo vuelvo a ver a Oswald y me dice, bueno, hace una cosa, anda al estudio de García Ferré y pedí hablar con él, pedí hablar con otros de los grandes animadores. Él tenía 2 directores de animación que eran Carlos Pérez Agüero y Néstor Córdoba. Y en ese momento, bueno, empecé a intentar tener una entrevista. Era muy difícil llegar, era muy difícil, tenía mucho tiempo de espera porque García estaba en otra, ¿viste? Y tenías que engancharlo en algún momento para que te dé unos minutos. Bueno, insistiendo, al final un día concreto la visita. Y esa visita voy con mi papá. Y juntos tuvimos la entrevista en la oficina de García Ferré, nos atendió muy bien, salimos muy contentos, pero García me dijo, termine los estudios, porque yo estaba terminando el secundario. Terminé los estudios y después me vine a ver, bueno, quedó todavía el entusiasmo. Y después, en ese momento, bueno, en esa misma entrevista pude ver a los animadores, pude hablar un poquito con ellos, y en ese momento se estaba terminando uno de los largometrajes que era Ico el Caballito. Que sería Ico el Caballito el último largometraje después de mucho tiempo, estoy hablando del año 83 más o menos. Sí. Y después yo seguí el camino, ya García Ferré no volvió a hacer animación, siguió el trabajo editorial, pero bueno, después lo que era animación no se interrumpió. Yo seguí haciendo mi camino, empecé a trabajar en otras productoras y también me conocí a, no sé si se acuerdan, un señor que era muy característico de la época, que era Víctor Iturralde, Sí. que tenía un programa en Canal 13 La que era el linterna. Cineclub Infantil. Ah, Ajá, sí. Bueno, lo vi, él estaba dando un curso de cine en la biblioteca de Bernal, lo voy a ver y ahí me dice, vio los dibujos y me dice, bueno, yo te voy a hacer ir a ver, a conocer un estudio de animación. Y ahí fui a una productora que fue la primera que me abrió las puertas, que fue Catú Cine Animación, y ahí ya quedé enganchado con el mundo de la animación. Estamos hablando de una época en la que estudiar animación no era como es ahora, te hacías en el mismo trabajo, ¿no? Sí, no era común. Catú hacía muchas publicidades televisivas, ¿no? Claro, y ahí fue también el privilegio de laburar con grandes animadores, y la primera película, el primer comercial en el que yo trabajé fue en Bananita Dolca, mirá. que la animaba en ese momento Natalio Cirulnik. Bueno, ese fue el comienzo, y a partir de ahí laburé durante muchos años, y me fui, después pasé a Jaime Díaz también a trabajar, y fui entendiendo cómo era el mundo de la animación. Y yo quería ser animador, pero el trabajo era con muchos altibajos. Y entonces había otra área que a mí me entusiasmaba mucho, que era la de escenografía, la de fondos de animación, ¿no? Sí. Entonces empecé a ocupar un lugar que estaba medio vacante, poco vacante, ¿viste? En el área de comerciales, no había muchas series. Bueno, y empecé a tener, ¿viste? más contacto, tener un poco de nombre, y me empezaron a llamar de distintos lados.
eso hizo que cuando García Ferré, en el año 98, se empieza a hablar de Manuelita la Tortuga, que iba a empezar a hacer la producción, estaban ya un poco en preproducción. Bueno, a mí me entusiasmó muchísimo, pero era muy difícil entrar ahí. Claro. Más que García contaba con un fondista, maestro de maestros, que era Hugo Sex, ¿no? Y bueno, pero en ese momento un solo fondista no era suficiente. Y Pérez Agüero, el director de animación, le propuso a García Ferré que me convoquen. Bueno, me llaman, me toman una prueba y tenemos una reunión. Y la verdad era que Hugo Sex ya no quería trabajar más. Estaba cansado, estaba grande, y tuvimos una reunión estábamos Hugo Sex, García y yo en la oficina, y Hugo le insistía, no, yo no quiero trabajar más, no, pero estamos hablando de un fondista y un ilustrador excelentísimo, que fue el que le definió el estilo a García Ferré. Claro. Fue el que le dio un sello muy personal. Tenía un estilo que hoy en día los que estamos en el mundo del dibujo lo reconocemos, ¿no? Pero bueno, no quería trabajar. García tanto le insistió que finalmente agarró. Hugo le decía, no, ya tiene fondista, como que me tiraba todo el paquete a mí. Pero bueno, finalmente empezó la producción y empezamos los dos. Y cuando el trabajo por ahí se hace a desgano, no está bueno, y al poco tiempo tuvo que dejar por problemas de salud, Hugo, y bueno, y a García no le quedó otra que tirarme, digamos, por así decir, aceptar lo que yo le podía ofrecer, que no era exactamente el estilo que venía manejando Hugo. Ajá. Entonces hubo un salto ahí en cuanto a estilo, pero bueno, no, en ese punto García estuvo de acuerdo, no me dijo sigamos en la misma línea. Claro. Y ahí fue que empecé a trabajar finalmente con García. Ya estoy hablando en el año 98. Estamos hablando de que cuando yo empecé con todo esto, recién empecé a trabajar con García 15 años después. Con la siguiente producción pasaron 15 años de que se había hecho Ico el Caballito, ¿no? Claro, a veces hay que tener paciencia. Sí. Y también estaba muy verde yo como para ponerme a la altura de esos grandes profesionales. Y bueno, y ahí empezó, hoy en día puedo decir que fue el mejor lugar en el que pude trabajar, por todo, ¿no? Primero porque uno al estar ahí y al estar trabajando con la gente que había hecho Hijitus, bueno, era como tocar el cielo con las manos. Y después porque el trato con García fue realmente maravilloso. García tenía una personalidad muy particular, en el que un día por ahí venía con un ánimo, otro vaya a saber por qué razones, porque tenía que atender muchas cosas. Claro. Y entonces, bueno, uno tenía que trabajar con ese ánimo también que llevaba él. Que contagiaba para arriba o para abajo. Claro, había veces que venía y lo que uno había hecho y estaba aceptado, por ahí al día siguiente no había que cambiar. Pero así todo, lo lindo era que estábamos, todos los que estábamos trabajando ahí, estábamos siendo dirigidos por otro dibujante. Claro. García siempre pensó en función de cómo éramos
todos ahí, ¿no? Todos dibujantes. Y eso era maravilloso. Era una cosa que era para destacar, y el equipo que se hizo fue muy lindo porque yo creo que él quiso conservar el estilo, el grupo, el departamento sobre todo en el que trabajábamos, que era el área de fondos. Él los quiso conservar hasta último momento, cuando ya se habían terminado las posibilidades de seguir haciendo películas, ¿no? Pero fue un ambiente muy lindo. Estábamos en el área de fondos, trabajábamos con Juan Cancellieri y bueno, estaba mi esposa, María Eugenia Ortigosa, y después había un grupo de fondistas que por ahí se le encargaba trabajos ya haciéndolos en la casa. Néstor, ¿sí? Mónica te habla. Te quisiera hacer una pregunta, porque hablaste del equipo y yo me pregunto si había mujeres en el equipo. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres? Si había o no había. Nombraste a tu esposa recién justo. Sí. Hubo mujeres. Ahí estaba algunos fondos, muy pocos. Los había empezado a hacer una señora que trabajaba ahí, más en el editorial, que era Blanca Meda. Después, ya desde el lado de afuera, se le encargaron fondos a una chica que se llama Raiza, Gloria Saavedra, Susana Yanatacio, pero no olvidarme de nadie. Pero sí, intervinieron mujeres y también un equipo numeroso. En general, el equipo de animación era muy grande, y había el área de calco y pintura, que es un área muy reservada, por así decir, por la delicadeza que requiere el trabajo, para mujeres. Uh-huh. Entonces se hacían todo. Estamos hablando de una época en la que la animación era de forma tradicional. Eso te iba a preguntar, claro. Sí. Porque vos estás hablando de los fondos, digo, para alguien que desconoce todo este mundo, por ahí no se da cuenta el trabajo que es principalmente a mano, era la pintura de esas láminas muy alargadas, ¿no? Donde claro. Después se superponían los acetatos o los personajes. ¿De qué manera? Claro. Sí, era un trabajo completamente artesanal. El equipo era muy grande. García Ferré, cuando hacía una producción, le daba posibilidades de trabajo a muchísima gente. No solamente dibujantes, porque si no, después eso se iba generando otros trabajos en cuanto a distribución de películas, laboratorios, todo el trabajo que nosotros iniciábamos como dibujantes, después se continuaba, se filmaba. Los fondos que hacíamos nosotros eran completamente hechos a mano, con lo cual requería conocimientos de los medios de pintura, ¿no? No es como hoy en día, que se pinta de forma digital. Y entonces había que estar preparado para eso. Cada uno manejaba un estilo determinado. Por eso también, si García hubiera querido seguir el estilo de Hugo Sex, hubiera sido también un tema para seguir, porque había que adaptarse. Los animadores por ahí tienen más, están acostumbrados a adaptarse en sí por el trabajo que hacen, a manejar distintos personajes, conservar modelos. Pero bueno, estamos hablando de un trabajo completamente artesanal que hoy en día ya no, es muy raro que se haga esto. Así es. Estamos charlando, por si te enganchas ahora, con Néstor Taylor, ilustrador increíble, que, bueno, más allá de esto que estás contando, de tu paso por los estudios de García Ferré, a esta altura míticos, ¿no? Trabajaste también en muchas revistas haciendo dibujos históricos,
esas láminas que vemos a veces de próceres, con un detalle, con un profesionalismo increíble. Y también estamos viendo, para los que están mirando en YouTube, nuestro streaming, trabajo que haces sobre otros personajes, ¿no? Como estamos viendo El Zorro, con una maestría con acrílico, no sé con qué pintura trabajás. Sí, ahí estoy pintando con acrílicos, ahí estoy en Comic Con, en el stand de Plantec. Y bueno, a mí El Zorro es un personaje que siempre me fascinó, me encantó. De chico también uno de los personajes que siempre nos marca. Y bueno, y a partir del momento en el que empiezo a estar en eventos así como el Comic Con, inconscientemente, debo decirlo, empecé a manejar distintos personajes y empezó cada vez más a surgir el tema del Zorro, y el Zorro hoy en día sigue siendo un clásico y sigue teniendo cantidades de seguidores, porque esto va de generación en generación. Y bueno, y entonces empiezo a pintar láminas, empiezo a pintar originales, como lo que está viendo ahora, y bueno, y a la vez me siguen pidiendo, porque los mismos seguidores me dicen, ¿hiciste algo nuevo? Y bueno, también entonces tengo que seguir, y de hecho actualmente sigo trabajando con esto, con otros proyectos. Hay un libro dando vueltas, pero bueno, en eventos trabajando con todo tipo de personajes, ¿no? Claro, no es un trabajo este tipo como El Zorro y otros que harás seguramente, con pintura directa, con técnicas sobre papel, me imagino, que te pide una editorial, sino que vos lo haces por gusto y hay fans tuyos y de estos personajes que le gustan los originales. Claro, a mí lo que me pasa es que el pintar de forma tradicional para mí es un recreo. Claro. Es un recreo porque la mayor parte del tiempo que estoy trabajando en casa por pedidos, obviamente me tengo que adaptar a los tiempos a los tiempos en general que vivimos y a los tiempos de realización, ¿no? Entonces estoy pintando en digital todo el tiempo. Y cuando yo puedo pintar lo que a mí me gusta, elijo hacerlo de forma tradicional. Entonces trabajo así, los tiempos los manejo yo y de paso me queda el original. Claro. El original puede ser por pedido, puede ser porque el día de mañana lo quiero vender a algún fanático o regalar, pero a lo que siempre voy es el hecho de que yo siempre le digo en general a muchos de los que van a los seminarios, le digo, pinten de forma tradicional porque siempre está el valor del trabajo que hacen ustedes mismos, que es la creación de algo que está hecho directamente de la mano de ustedes al papel, al lienzo, lo que sea, ¿no? Cosa de que en lo digital siempre tenés que recurrir a una impresión. Claro. A una impresión. Y ni hablemos hoy en día que cuántas cosas se están generando por esto de la inteligencia artificial, con lo cual tenemos que esperar que todo esto pase. Sí, difícil momento acomode, ¿no? Para esta profesión. Sí. Realmente es un momento difícil y por eso también me gusta en general siempre destacar el trabajo, no digo el mío, en general de todos los que trabajan de forma tradicional. Claro, y que hay muchos dibujantes y Argentina tiene mucha tradición en eso. A veces conocemos los 3 o 4 conocidos mediáticamente de estos personajes, muchos de los que hablamos hoy, ¿no? Caloi, Fontana Rosa, Aquino, Rep, pero hay un montón que bueno, por ahí no son tan conocidos para el gran público, pero
vos mirás una película como ha pasado de Manuelita y no te imaginás que detrás de eso, de los fondos, hay todo un equipo enorme y tanto tiempo de trabajo y de producción, ¿no? Porque producir una película es 1 año y medio, 2, me imagino. Sí, Manuelita se hizo en aproximadamente 1 año y medio. Claro. Porque se empezó con una preproducción y hubo más o menos unos meses antes para preparar, pero ya una vez que se empezó ya hubo que correr. De hecho, la película tiene técnicamente algunos altibajos, tiene partes muy delicadas, hay partes, sobre todo el comienzo de la película fue un trabajo muy importante y con los primeros pasos en lo digital, digamos, que García aceptaba hacer, pero realmente fue un año y medio para correr, y después las otras producciones, la que siguió después, que fue las Aventuras de Pan Triste, ya se hizo con otros tiempos, corriendo por una cuestión de contratos y de inversión había que correr. Entonces también se siente eso. Seguro. No es un trabajo como lo imagina mucha gente, relajado, que lo dibujas cuando te estás inspirado, sino que estás a veces corriendo. No. Había que correr bastante, porque sabíamos que teníamos que hacer determinada cantidad de fondos. Manuelita más o menos llevó una cantidad de fondos que fue muy, que se aprovechó mucho de lo que se estaba haciendo, pero aproximadamente unos 500 fondos que se hicieron en fondos un año solamente. y medio. Y estoy hablando de que muchos se reutilizaron, algunos fueron hasta impresos por una impresora que se había comprado para aprovechar esto. Todo esto estamos hablando de que era puesto sobre una mesa de filmación y se fotografiaba cuadro a cuadro, como decíamos, de forma totalmente tradicional. Claro. Néstor, bueno, desde ya, muchísimas gracias, realmente. No, gracias a ustedes. Voy a decir una frase que nunca he dicho. Has dado una pintura sobre tu actividad. Una maravilla. Una maravilla, una clase. Y hablando de clases, no sé si querés pasar tus redes sociales o también tengo entendido que das clases a veces. Sí, las redes sociales básicamente lo que más atiendo es lo que tiene que ver con el Instagram, que son 3 Instagram los que tengo. Uno es taylor.nestor, el otro taylor.childrenillustration, ese es completamente dedicado a la ilustración infantil, y después hay uno que está relacionado a lo que es el arte de la animación, que es un emprendimiento que iniciamos con mi esposa y que es la producción en acetatos. Ahí son reproducciones de la forma tradicional, como se hacían antiguamente, acetatos. Muy bien. Qué bueno. Bueno, excelente, Néstor. Bueno, te mandamos un abrazo. Estamos en contacto y te bajamos a regalar un tema. Un aplauso ahí, increíble. Invitamos a los oyentes a que te busquen Néstor Taylor y te dejamos un tema que seguramente te va a gustar. Así quedamos. De 22 a 24 por 3 ciudades. Así quedamos. Y así pasó Néstor Taylor, ilustrador, un gran ilustrador, gran dibujante que trabajó para muchas empresas y en este caso lo que contaba era su paso por los estudios de García Ferré, increíble. Y tenemos mensajes. Tenemos más mensajes de YouTube, del chat de YouTube. Dice, viene el caso con tu anécdota, Pintius. Fabián Gordillo dice, me pasó lo mismo con La momia de Caradagian.
la troupe de los luchadores vino a un club de Berazategui y mi viejo, que conocía a uno, me dijo, vamos a conocerlos. Entramos a un salón donde se cambiaban y ahí vi que el que hacía del Caballero Rojo era el mismo que el que hacía de la momia. Sí, te rompen toda la magia, esas cosas, es tremendo. Abrazo Pintius, dice Fabián Gordillo. Bueno, un abrazo a Fabián, un amigo, también dibujante, un abrazo. ¿Hay algo más? ¿Algún mensaje más? No encontramos todavía. Bueno, todavía... Desde Córdoba, yo aprendí con Petete a usar correctamente la hornalla y hoy en día, de forma inconsciente, me sigo fijando en que el fuego no sobrepase el tamaño de la pava o el recipiente a calentar en cuestión. Hasta me acuerdo del dibujo animado y la infografía que te decía cómo hacerlo si estabas en la montaña, aunque nunca fui ni al Tíbet para poder hacerlo. La lucha que nunca se dio, el Caballero Rojo y la momia. Uh-huh. Bueno, aparecen eso. Habíamos charlado de hacer un programa que tenga que ver con Titanes en el Ring, con todo eso. Pero me estás mirando como diciendo siempre son temas muy masculinos. Vamos a terminar con esto, claro. Son temas muy masculinos. Vamos a cambiar a temas para adultos, temas interesantes. A ver, ¿sí? ¿Cuál puede ser para los próximos programas? Por ejemplo, puede ser ¿por qué siempre me siento sapo de otro pozo? Ahí va. Zapa de otro pozo, o no, rana, porque si no seguimos siendo cosas de varones, después te quejás. Pare, porque hay una confusión. La rana no es la mujer del sapo. ¿Ah, no? Hay rana macho y rana hembra, y sapo macho y sapo hembra. Ah, mira qué interesante. Bueno, ¿por qué me siento sapo hembra de otro pozo? Bien, no sé. No, bueno, yo no es personal, no es personal. Hay, todos y todas en algún momento nos sentimos como raros, sapo de otro pozo, como que no encajamos, ¿no? Como por ejemplo, en esta radio. Hasta el patito feo, claro, o el patito feo de los grupos, ¿no? No que sé, te discriminan no. por... No hable por usted, señora, yo no hablo. Rarito. Yo no me siento así. No te sentís así. No, bueno, yo estoy bárbaro, integrado a la sociedad de consumo. No vengas en ese programa. No voy a venir. Me voy a ir a Córdoba con Ricardo. Bueno, pero acá con el amigo, que está presente, hemos trabajado en algo que era algo que se hizo una parte desde La Plata, de este tema que estamos hablando, que fue Patorucito. Salimos en 9 diarios, me acuerdo. En 9 diarios, y no en policiales, porque era algunas cosas eran para salir en policiales de las que hacíamos. No, hicimos más o menos 11 minutos, Aramos dijo el mosquito. Uh-huh. En realidad... ¿Vos cebabas mate o qué hacías? Básicamente. Sí, a ver, vamos a aclarar esto para vamos a dejar aclarado el gran público. Temas que nadie preguntó y que no le interesan a nadie, pero los decimos. Tuvimos un estudio de dibujo que se llamó Cuatro Manos, donde Cabe estaba Leo también, y estaba Carlos Escudero, que es un dibujante de Villeriza, que es animador. O sea, hay en la ciudad, en esta región, hay también animadores, hay dibujantes que han participado en producciones, no solamente, digamos, generalmente son para Capital, ¿no? para Cava, sino también para el exterior. Y bueno, empezamos haciendo dibujos para gráfica, pero un día vino la posibilidad de hacer lo que se llamó Paturucito 1, uh-huh. ¿no? Porque después hubo un Paturucito 2. Claro. Todo eso ya, como decíamos hoy, es más de lo que es la factoría, digamos, la empresa Dante Quinterno, ¿no? Paturucito, Isidoro, La Chacha, Ñancul, bueno, y después los personajes chiquitos, ¿no? O sea, Paturuzú, Isidoro, claro. Y Paturucito, Isidorito y todo eso. También que eran, digamos, productos o revistas que su auge fueron los 40 y los 50, pero bueno, prosiguieron. Yo cuando era chico los leía ya por los 70, ¿no? Y después venía un producto que algún nostálgico se va a acordar, que era el libro de oro de Paturuzú. Uh-huh. O sea, cada uno de estos personajes tenía esas revistitas apaisadas, que todavía están en algunos kioscos. Tipo estas que trajiste acá. Claro, a ver, para los que están en YouTube, vamos a mostrarla. Apaisadas así. Moni la sigue comprando, ¿no, Moni?
Yo nunca compré esto. No, ella compró de la Patricia. Yo tengo las Mafaldas. Bueno, la Mafalda venía en este formato. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es un formato típico. Pasa que muchos de estos dibujos eran tiras cómicas. Ujú. Las tiras tienen ese formato alargado que eran para diario. Claro, No, y y esto ahora y que se me hacía. acuerdo, tenía que dibujar historietas en lenguaje visual 3. Una tortura para mí. Perdón que me acordé así. Me de me golpe. suena. Sí, Sí, yo sí. era alumna tuya. Me tenía una paciencia, pobre, eran un desastre mis dibujos. Dijimos que vamos a hacer un programa divertido. Perdón, bueno, está bien. Bueno, nada, la verdad el otro día me lo dijiste y no me acordaba que Ajá. había sido alumna mía. Ajá, ¿y fuiste a buscar los trabajos? ¿Encontraste algo? No guardo trabajo de estudiante. No se acuerda usted de los trabajos de Mónica. No, bueno, Menos mal. a ver, Una maravilla. hace No, 40 años que doy clase Ujú. y claro. pasaron Claro. muchos estudiantes. Pasaron muchas Mónicas. Sí, muchos estudiantes y bueno, uno se acuerda de todos, pero sí, bueno, siempre nos gustó todo esto y estuvimos en la facultad, en la Facultad de Arte, ¿no? De La Plata, trabajando, metiéndonos metiendo el primer curso de humor gráfico en su momento, en los 90. Era una revista que ella participó, la Vea Comics, Ujú. ¿eh? Y bueno, Me y de- encantaba, fue su mejor momento. Me encantaba, sí. sí, me sí, en los encantaba. inicios, ahí sí me acuerdo. Y bueno, después seguimos con otra revista que se llamó La Gastada, y ahí conocimos muchos dibujantes y pudimos contactarnos con gente de Capital también. Yo le hice una entrevista en su momento a alguien muy joven, que trabajaba en el diario La Nación, que empezaba en La Nación, que es Nick. Mira, Bueno, alguien bastante polémico en el gremio y bueno, que tiene su particularidad. En ese momento era un pibe y bueno, estuvo en su momento en la revista Humor también. me hizo acordar a otro personaje, A ver, a Fanancio, que venía en este... o sea, este dijo a formato. Fanancio mientras se guardaba una revista en el bolsillo de las que traje. Tremendo. Y no se olvide que este es un villano. Sí, que lo dejó atado a Ricardo Blota, nuestro ya habitual lo creo que columnista. lo desataron. Me llegó ¿Sí? un fax que dice que sí, que lo desataron Alguien en lo Córdoba. liberó. Está suelto en Córdoba. Bueno, debe estar disfrutando Sí. entonces. Bueno, retomando el hilo de la conversación. Sí. El Paturuzú de Oro era una revista más grande. Sí, no era de oro. No, era como que era Era algo como especial. que era de oro. Como que era algo especial. Ujú. Y que era cuando llegaba, y cuando aparecía el Paturuzú de Oro, era que ya había olor a vacaciones. ¿no? ¿Y A cómo fin de es- año. ¿Cómo es el El clima a fin de año. Diciembre iban terminando las clases, Sí. vos ya veías la revista y ya te ponías contento, porque ya terminaban las clases, venía Año Nuevo. Llegaba papá o mamá de trabajar con y estabas esperando ese momento. Claro. O sea, vos sabés que ya venían viste, que terminaban las clases primero, que te ibas a ir de vacaciones a algún lado, que venía Navidad, que venían a armar el arbolito, porque ya hablaba de temáticas de Navidad y las fiestas, Ujú. esas revistas. Y bueno, y ahí era el aguinaldo de tu viejo que lo ibas masacrando entre el Paturuzú de Oro y los regalos que tenía que hacer. Ujú. Pero bueno, era una linda época, bueno. Muy linda. Después todo fue cambiando, ¿no? Porque estas revistas eran millones de ejemplares que tiraban y bueno, fue cambiando todo. Fue el auge de las revistas, fue con el correr del tiempo. Cuando trabajamos en la revista Humor en su momento, fue en los 90, ya época de don Carlos Saúl, Ujú. y que empezó a decaer y casi todas las revistas empezaron a Sí. entrar en una decadencia y después bueno vino la cuestión digital. Hoy es un elemento casi de colección. Son de colección, sí. No, ¿quién compra revistas? Nadie. Nadie. Ujú. Los kioscos de revistas que venden ahora, juguetes, Sí. no sé, cosas de colección. Sí, o fascículos. Claro, y bueno, y fue cambiando ese negocio, o sea, hoy en día la historieta, ¿no? Que bueno, el Eternauta, no nos olvidemos que viene de ese formato, ¿no? También otro personaje que Mítico. bueno, yo no lo leí cuando salió, porque eso ya era la generación de mis viejos, Ujú.
pero lo leí posteriormente. Viene, es un personaje también de historieta blanco y negro, ¿no? Y bueno, y hoy la historieta está como libros, como comic book, novelas gráficas se llama hoy. No está en revistas ya. No. O sea, o vas a los kioscos o vas directamente a las librerías. Y está como un producto de las librerías, ¿no? Lo que son o las historietas, y ya son libros grandes. Sí. O sea, ¿no? Es otra cosa. Digamos que fue cambiando el formato. Así que bueno, iremos haciendo estos viajes de a poco. El próximo Titanes en el Ring. ¿Y cuál fue el Tenías el que decir que no querías Titanes en el Ring. No vamos a hacer Titanes. No, yo le voy a explicar a los Pero- oyentes, perdón, ¿le puedo explicar algo? explicar. Como expliqué que te estabas durmiendo un ratito antes del haciendo la bella durmiente, ya a esta hora empieza A menguar. a menguar y le agarra sueño. Sí, ya es Así tarde. que era Son para las ver si 12 estabas de la atenta noche. y no estabas atenta. Es que claro, nos pasamos 2 horas de la No te señal podía, de- no te podía pelear porque No me estoy podía dormida. pelear. Cuando no me peleas te estás durmiendo. Sí. Es verdad, sí. Leo el último mensajito que Vamos. tenemos acá chiquito. Agrega Fernando San Martín que Néstor Taylor es un verdadero maestro, un gran ser humano, humilde y generoso. Muy bien, debe ser un fan de Debe ser Néstor, un ¿sí? fan. Ujú. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, recordando que estamos todos los jueves de las 10 a las 12. Vamos a recordar también nuestro Instagram. Así que quedamos vamos- .ok. Escríbanos. Escríbanos en la semana, estén atentos a las consignas que damos en la semana. Que ahora va a ser algo serio, seguro, no más pavadas, juguetes, juegos. Sí, todo. porque hacen videos, unas Dibujitos. superproducciones ahí en las historias de Instagram han hecho esta semana estos chicos que Yo bueno, me despido hasta la próxima producción, hasta que tenga que atar a otro. bueno, y venir como un Venir, personaje claro. de impostor. Bueno, muchas gracias a Cabezola, Mónica Champredonde, Maxi Solís y quien les habla Carlos Pinto. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta pronto. A pedido del público y los vecinos, nos vamos retirando, pero volveremos la semana próxima. Buenas noches y el último, que pague la cuenta. Radio Tres Ciudades aclara que no se ha maltratado público, transeúntes, operadores ni amigos en la realización de este programa.